siervo de Jesucristo, apóstol por llamamiento divino, elegido para el Evangelio de Dios, que previamente había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador, a partir de su resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor, por quien hemos recibido la gracia del apostolado, para conseguir, a gloria de su nombre, la obediencia a la fe entre todos los gentiles, entre los cuales estáis también vosotros por llamamiento de Jesucristo. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, llamados a ser pueblo santo, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios por mediación de Jesucristo, a causa de todos vosotros, porque vuestra fe es celebrada en todo el mundo, porque Dios, a quien doy culto en mi espíritu anunciando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que os recuerdo incesantemente en mis oraciones, para ver si, por fin, se me allana alguna vez el camino y pueda, si Dios así lo quiere, llegar hasta vosotros. Pues estoy anhelando vivamente veros, para comunicaros algún don espiritual con el que quedéis fortalecidos, o mejor, para que en vuestra compañía recibamos mutuo aliento por medio de la fe que nos es común tanto a vosotros como a mí. No quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces me he propuesto llegar hasta vosotros, para recoger también entre vosotros, al igual que entre los demás gentiles, algún fruto, pero hasta ahora me ha sido imposible. Yo me debo tanto a griegos como a bárbaros, a sabios como a ignorantes. Así que, por lo que a mí toca, deseo vivamente proclamar el Evangelio también entre vosotros, los de Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ya que es poder de Dios para salvar a todo el que cree, tanto y en primer lugar al judío, como también al griego. En el Evangelio se revela, en efecto, la justicia de Dios, que partiendo de la fe, en la fe se consuma, según está escrito: el justo por fe vivirá. La ira de Dios se revela, en efecto, desde el cielo contra toda impiedad y perversión de los hombres, que perversamente retienen cautiva la verdad, porque está manifiesto entre ellos lo que puede conocerse de Dios, ya que Dios se lo manifestó. Desde la creación del mundo están claramente visibles a través de sus obras las perfecciones invisibles de Dios, tanto su eterno poder como su deidad, de suerte que ellos no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios, ni le mostraron gratitud. Antes se extraviaron en sus razonamientos, y su insensato corazón quedó en tinieblas. Alardeando de ser sabios, cayeron en la necedad, pues cambiaron la gloria del Dios inmortal por la representación de figuras de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a tal impureza, a causa de sus íntimos torpes deseos, que llegaron a envilecer sus propios cuerpos. Trocaron al Dios verdadero por los dioses falsos y rindieron culto y adoraron cosas creadas en lugar del Creador, el cual es bendito para siempre. Amén. Por eso
Dios los entregó a pasiones que envilecen. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se abrasaron en su lascivia los unos hacia los otros, cometiendo torpezas varones con varones y recibiendo en sí mismos la debida retribución a su extravío. Y como no se dignaron retener el conocimiento verdadero de Dios, Dios los entregó a la reprobable mentalidad de realizar cosas nefandas. Están repletos de toda suerte de perversión, de malicia, codicia y maldad, llenos de envidia, de homicidios, de riñas, falsía y mala entraña. Son difamadores, calumniadores, opuestos a Dios, insolentes, soberbios, fanfarrones, maquinadores de maldades, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, sin afecto, sin compasión, los cuales, aun conociendo bien el veredicto de Dios, a saber, que los que practican tales cosas son reos de muerte, no solo las hacen ellos mismos, sino que hasta aplauden a quienes las practican. No tienes, por tanto, excusa, quien quiera que seas, que te eriges en juez, pues cuando condenas a otro, a ti mismo te condenas, ya que tú, que te eriges en juez, practicas aquellas mismas cosas. Bien sabemos que el juicio de Dios recae realmente sobre aquellos que tales cosas practican, pero tú, que te eriges en juez de quienes practican tales cosas, a pesar de que tú mismo las haces, ¿acaso piensas que vas a escapar al juicio de Dios? ¿O es que menosprecias la riqueza de su bondad y de su paciencia y de su comprensión al no reconocer que esta bondad de Dios intenta llevarte a la conversión? Pero por tu dureza y tu impenitente corazón estás acumulando ira para el día de la ira, cuando se revele el justo juicio de Dios, el cual retribuirá a cada cual según sus obras. A quienes, siendo constantes en el bien obrar, buscan gloria y honra e inmortalidad, les dará vida eterna. Pero a quienes, obstinándose en la rebeldía y resistiendo a la verdad, se entregan a la perversión, los hará objeto de su ira y su furor. Tribulación y angustia para todo hombre que se entrega al mal, tanto para el judío primeramente, como también para el griego. Por el contrario, gloria y honra y paz a todo el que practica el bien, tanto para el judío primeramente, como también para el griego, pues Dios no discrimina a las personas. Efectivamente, cuantos pecaron fuera de la ley perecerán, y cuantos pecaron dentro de la ley, por la ley serán juzgados, porque ante Dios no son justos los que meramente oyen la ley, sino que serán justificados quienes la cumplen. Y así los gentiles, que no tienen ley, cuando observan por impulso de la naturaleza lo que la ley ordena, vienen a convertirse, a pesar de no tener ley, en ley para sí mismos. Ellos dan prueba de que la realidad de la ley está grabada en su corazón, y así lo testifica su propia conciencia y los razonamientos que unas veces los acusan y otras los defienden. Así se verá el día en que, según mi evangelio, Dios juzgue las interioridades de los hombres por medio de Cristo Jesús.
Pues si tú, que llevas el nombre de judío, que descansas seguro en la ley y te sientes ufano de tu Dios, que conoces su voluntad y sabes apreciar, instruido por la ley, lo que es mejor, que estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de ignorantes, maestro de niños, que posees en la ley la expresión misma del saber y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas no robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, saqueas sus templos. Tú que te sientes ufano de la ley, deshonras a Dios violando esa ley. Pues según está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. La circuncisión, desde luego, tiene su valor si observas la ley, pero si no la cumples, aunque estés circuncidado, es como si no lo estuvieras. Por el contrario, si el incircunciso observa las prescripciones de la ley, aunque no esté circuncidado, no le ha de valer como si lo estuviera. Más aún, el que no está físicamente circuncidado, pero cumple la ley, te juzgará a ti, que a pesar de la letra de la ley y de la circuncisión, quebrantas esa ley. Porque no es judío el que lo es en lo externo, ni es circuncisión la que se ve en lo externo, en la carne. Es verdadero judío quien lo es interiormente, y es verdadera circuncisión la del corazón, hecha según el espíritu, no según la letra. Este judío es el que recibe alabanza, no de los hombres, sino de Dios. ¿En qué consiste, pues, la superioridad del judío, o qué utilidad tiene la circuncisión? Mucha desde cualquier punto de vista. Ante todo, porque a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. Pues ¿qué importa que algunos no fueran fieles? ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Ni pensarlo. Aunque todos los hombres sean mentirosos, Dios quedará siempre por veraz, según está escrito, para que seas declarado justo en tus palabras y se vea tu razón cuando te juzgue. Pues entonces, si nuestra iniquidad pone más de relieve la justicia de Dios, ¿qué vamos a decir? ¿No será Dios injusto cuando descarga su ira? Estoy hablando a la manera humana. Ni pensarlo, porque si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero si la verdad de Dios, gracias a mi mentira, salió ganando más para su gloria, porque yo voy a ser juzgado todavía como pecador. Y porque, como se nos calumnia y como algunos dicen que afirmamos nosotros, no habríamos de hacer el mal para que venga el bien. Con toda justicia son condenados estos tales. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos los judíos ventaja? De ninguna manera, porque acabamos de probar que todos, tanto judíos como griegos, están bajo pecado, según está escrito. No hay quien sea justo, ni uno solo. No hay quien tenga recto sentido. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se pervirtieron todos a una. No hay quien haga el bien, ni uno siquiera. Sepulcro abierto es su garganta. De sus lenguas se sirven para engaño. Veneno de áspides tienen en sus labios.
Su boca está repleta de maldición y amargor. Veloces son sus pies para verter sangre, de ruina y miseria siembran sus calzadas, y nunca conocieron la senda de la paz. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, para aquellos que están bajo la ley lo dice, a fin de que nadie pueda rechistar y el mundo entero se sienta reo de culpa ante Dios. Porque por las obras de la ley nadie será justificado ante él, ya que la ley solo lleva a más conocimiento del pecado. Pero ahora, con independencia de la ley, ha quedado bien manifiesta la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo llega a todos los que creen, sin ninguna diferencia, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Pero por gracia suya quedan justificados en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, al que Dios públicamente presentó como medio de expiación por su propia sangre, mediante la fe, a fin de mostrar su justicia al pasar por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia divina, y a fin de mostrar esta misma justicia en el tiempo presente, para ser Él justo y el que justifica a quien tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda eliminada. ¿En virtud de qué ley? La de las obras. De ninguna manera, sino mediante la ley de la fe, porque afirmamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es de los judíos solamente? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también lo es de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncidados y por medio de la fe a los no circuncidados. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe? Ni pensarlo. Al contrario, concedemos a la ley su auténtico valor. ¿Qué diremos, pues, que obtuvo Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado en virtud de sus obras, tiene motivo de jactarse, pero no ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, al que realiza un trabajo, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como algo que se le debe. Por el contrario, al que no realiza trabajo alguno, pero tiene fe en aquel que justifica al impío, esta fe suya se le toma en cuenta como justicia. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre al que Dios imputa justicia, con independencia de las obras. Dichosos aquellos cuyas culpas fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Dichoso el hombre a quien el Señor no tomará en cuenta su pecado. Ahora bien, declaración de dicha, ¿es para los circuncidados o también para los no circuncidados? Porque decimos, a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Pero ¿cómo se le tomó en cuenta? ¿Estando ya circuncidado o todavía sin circuncidar? No después de la circuncisión,
sino antes de ser circuncidado. Precisamente recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia por la fe que tenía ya antes de circuncidarse, para que así fuera padre de todos los creyentes, es decir, de los incircuncisos, a quienes se les tendría en cuenta su fe como justicia, y también padre de los circuncidados, no solo porque están circuncidados, sino también porque caminan tras las huellas de la fe de nuestro padre Abraham, cuando aún era incircunciso. Pues no fue por medio de una ley como le vino a Abraham y a su descendencia la promesa de que él iba a ser heredero del mundo, sino mediante la justicia por la fe. Porque si quienes heredan son los que proceden de la ley, la fe ha quedado sin contenido y la promesa sin efecto, ya que la ley acarrea el castigo, mientras que donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es por la fe, para que lo sea como un don y quede asegurada para todos los descendientes, no solo para los que proceden de la ley, sino también para los que proceden de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros, como escrito está: te he constituido Padre de una multitud de pueblos, delante de aquel en quien creyó, de Dios, que da vida a los muertos y que a la misma nada llama a la existencia, esperando contra toda esperanza creyó, y así vino a ser padre de muchos pueblos, según aquello que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no flaqueó en su fe, aunque se dio perfecta cuenta de que su propio cuerpo estaba ya sin vigor, pues tenía casi 100 años, y de que el seno de Sara estaba igualmente marchito. Ante la promesa de Dios no titubeó ni desconfió, sino que fue fortalecido por la fe. Dio gloria a Dios y estuvo plenamente convencido de que poderoso es Dios para cumplir lo que promete. Por eso precisamente se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, eso de que se le tomó en cuenta no se escribió en favor de Abraham solo, sino también en favor de nosotros, a quienes la fe se nos va a tener en cuenta, pues creemos en aquel que resucitó a Jesús. Así pues, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual hemos obtenido por la fe incluso el acceso a esta gracia en la que nos mantenemos firmes. Nos sentimos gozosamente seguros en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos sentimos gozosamente seguros en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación genera constancia, la constancia virtud sólida, la virtud sólida esperanza, y la esperanza no decepciona, porque se ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Efectivamente, estando aún nosotros desvalidos, Cristo murió a su tiempo por quienes estaban alejados de Dios. La verdad es que apenas habrá quien muera por un justo, aunque quizás haya alguien capaz de dar la vida por un hombre de bien. Pero prueba del amor que Dios nos tiene es que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, por consiguiente, ahora que por su sangre hemos sido justificados, seremos salvados de la ira
gracias a su mediación. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, con mucha más razón, una vez reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos sentimos gozosamente seguros en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por cuyo medio hemos recibido ahora la reconciliación. Por consiguiente, como por medio de un solo hombre, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Porque ya antes de la ley existía pecado en el mundo, aunque el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no fue la falta de igual categoría que el don, pues si por la falta de uno solo todos incurrieron en la muerte, con mucha más razón la gracia de Dios, o sea, el don contenido en esa gracia, en la de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado abundantemente sobre todos. Ni sucede con el don como sucedió por causa de aquel uno que pecó, pues a consecuencia de una sola falta, el juicio terminó en condenación, mientras que el don, partiendo de muchas faltas, culminó en justificación. Porque si por la falta de uno solo, y por mediación de este solo reinó la muerte en el mundo, con mucha más razón por medio de uno solo, Jesucristo, reinarán en la vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, como por la falta de uno solo recayó sobre todos los hombres la condenación, así también por la acción justa de uno solo recae sobre todos los hombres la justificación que da vida. Pues al igual que por la desobediencia de un solo hombre todos quedaron constituidos pecadores, así todos quedarán constituidos justos. La ley intervino para que se multiplicaran las faltas, pero donde se multiplicó el pecado, mucho más sobreabundó la gracia, a fin de que, así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia, mediante la justicia, reine para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué diremos, pues? ¿Que permanezcamos en el pecado para que la gracia se multiplique? Ni pensarlo. Quienes ya hemos muerto al pecado, ¿cómo hemos de seguir todavía viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos sumergidos por el bautismo en Cristo Jesús, fue en su muerte donde fuimos sumergidos? Pues por medio del bautismo fuimos juntamente con él sepultados en su muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si estamos injertados en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante. Entendamos bien esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado junto con Cristo, a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado, para que no seamos esclavos del pecado nunca más, pues el que una vez murió ha quedado definitivamente liberado del pecado. Por lo tanto,
si hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Su muerte fue un morir para el pecado de una vez para siempre, y su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos de una parte que estáis muertos al pecado, y de la otra vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reine ya el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que cedáis a sus malos deseos, ni ofrezcáis más vuestros miembros como armas de iniquidad al servicio del pecado, sino consagraos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros como armas de justificación al servicio de Dios, porque el pecado no tendrá ya dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Podemos pecar, puesto que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ni pensarlo. ¿No sabéis que si os ofrecéis a alguien como esclavos para estar bajo su obediencia, sois realmente esclavos de aquel a quien os sujetáis, ya sea del pecado para muerte, ya sea de la obediencia para justificación? Pero gracias a Dios que después de haber sido esclavos del pecado, os habéis sometido de corazón a la forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Emancipados del pecado, os habéis convertido en esclavos de la justificación. Estoy hablando en términos humanos a causa de vuestra natural limitación. Pues bien, así como ofrecisteis vuestros miembros al servicio de la impureza y de la inmoralidad hasta caer en la inmoralidad total, así también ofreced ahora vuestros miembros al servicio de la justicia hasta llegar a la santidad. Efectivamente, cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justificación. Pero ¿qué fruto recogíais entonces? Cosas de las que ahora os avergonzáis, pues el final de ellas es muerte. Mientras que ahora, emancipados del pecado y convertidos en esclavos de Dios, tenéis por fruto vuestro la justificación y como final vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ignoráis acaso, hermanos, hablo a quienes entienden de leyes, que la ley tiene dominio sobre el hombre solo mientras éste vive? Por ejemplo, la mujer casada está ligada por una ley a su marido mientras éste vive, pero si éste muere, queda desligada de la ley del marido. Por consiguiente, será tenida por adúltera si mientras vive el marido se une a otro hombre, pero si muere el marido, queda libre de esa ley, de suerte que ya no será adúltera aunque se una a otro hombre. Así pues, hermanos míos, también vosotros quedasteis muertos para la ley por medio del cuerpo de Cristo, para pertenecer de hecho a otro, al resucitado de entre los muertos, de manera que demos frutos para Dios. De hecho, cuando vivíamos sometidos a lo puramente humano, las pasiones pecaminosas, sirviéndose de la ley, actuaban en nuestros miembros, haciéndonos producir frutos para la muerte. Pero ahora, al morir a aquello que
nos aprisionaba, hemos quedado desligados de esa ley, de modo que sirvamos en el nuevo régimen del Espíritu y no en el antiguo de la letra escrita. ¿Qué diremos, pues? ¿Que la ley es pecado? Ni pensarlo. Pero lo cierto es que yo no he conocido el pecado sino por medio de la ley, porque yo no habría sabido lo que era la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechando la ocasión, produjo en mí, valiéndose del mandamiento, toda suerte de codicia, mientras que sin ley el pecado era cosa muerta. Hubo un tiempo en que yo vivía sin ley, pero en llegando el mandamiento revivió el pecado, mientras que yo quedé muerto, y me encontré con que el mandamiento, que de suyo es para vida, resultó ser para muerte. Pues el pecado, aprovechando la ocasión, me sedujo, valiéndose del mandamiento y por medio de él me mató. De modo que la ley es ciertamente santa, y santo y justo y bueno es el mandamiento. Entonces, ¿es que lo bueno se ha convertido en muerte para mí? Ni pensarlo, sino que el pecado, para manifestarse como pecado, se valió de lo bueno para producirme la muerte, a fin de que, al estar de por medio el mandamiento, el pecado resultara pecador sobre toda medida. Sabemos desde luego que la ley es espiritual, pero yo soy de carne y hueso, vendido como esclavo al pecado. Realmente no me explico lo que hago, porque no llevo a la práctica lo que quiero, sino que hago precisamente lo que detesto. Ahora bien, si hago precisamente lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena, pero en estas condiciones no soy yo propiamente el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pues sé bien que en mí, es decir, en mi condición humana, no reside nada bueno, porque querer el bien está a mi alcance, pero el hacerlo no, puesto que no hago lo bueno que quiero, mientras que llevo a la práctica lo malo que no quiero. Si pues lo que no quiero, eso es lo que hago, no soy yo propiamente el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Por consiguiente, cuando intento hacer lo bueno, descubro que tengo dentro de mí esta ley, que es lo malo lo que está a mi alcance, porque en lo íntimo de mi ser me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que está en guerra contra la ley de mi mente y que me esclaviza bajo la ley del pecado que habita en mis miembros. Desdichado de mí, ¿quién me librará de esta situación que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Así pues, ahora ya no pesa ninguna condena sobre quienes están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu, dador de la vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, lo que era imposible a la ley, por cuanto que estaba incapacitada por causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado, condenó al pecado en la carne, a fin de que lo mandado por la ley se cumpla en nosotros,
los que viven según la carne anhelan las cosas de la carne. Los que viven según el Espíritu, las del Espíritu. Pero el anhelo de la carne termina en muerte, mientras que el anhelo del Espíritu en vida y paz. Pues el anhelo de la carne es enemistad para con Dios, ya que no se somete a la ley de Dios y ni tan siquiera tiene capacidad para ello. Y quienes viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este tal no pertenece a Cristo. En cambio, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por causa de la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo dará vida también a vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en vosotros. Por consiguiente, hermanos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne moriréis, pero si por el Espíritu dais muerte a las malas acciones del cuerpo, viviréis. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Vosotros no habéis recibido un espíritu que os haga esclavos y os lleve de nuevo al temor, sino que habéis recibido un espíritu que os hace hijos adoptivos, en virtud del cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, puesto que padecemos con Él y así también con Él seremos glorificados. Yo tengo para mí que los sufrimientos del tiempo presente no merecen compararse con la gloria venidera que se revelará en nosotros, porque la creación en anhelante espera aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, está sometida a frustración, no por propia voluntad, sino a causa del que la sometió, pero con una esperanza, que esta creación misma se verá liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues lo sabemos bien, la creación está hasta ahora toda ella gimiendo y sufriendo dolores de parto. Y no es esto solo, sino que también nosotros mismos, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos igualmente en nuestro propio interior, aguardando con ansiedad una adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues con esa esperanza hemos sido salvados. Ahora bien, esperanza cuyo objeto se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si estamos esperando lo que no vemos, con constancia y con ansia lo aguardamos. De igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos qué debemos pedir cuando oramos. Sin embargo, el Espíritu mismo intercede con gemidos intraducibles en palabras. Pero aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el anhelo del Espíritu, porque éste intercede según el querer
de Dios por los a Él consagrados. Sabemos además que en todas las cosas interviene Dios para el bien de quienes le aman, de quienes son llamados según su designio. Porque a los que de antemano conoció, también de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que éste fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que de antemano destinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué más decir? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ni siquiera escatimó darnos a su propio Hijo, sino que por todos nosotros lo entregó, ¿cómo no nos dará gratuitamente también todas las cosas con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica. ¿Quién podrá condenar? Pero es que además, Cristo Jesús, el que murió, mejor aún, el resucitado, el que está a la diestra de Dios, aboga en favor nuestro. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Conforme está escrito, por tu causa somos entregados a la muerte todo el día. Se nos toma como reses de matadero. En todas estas cosas salimos plenamente vencedores por medio de aquel que nos amó. Tengo la firme certeza de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo futuro, ni potestades, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Digo la verdad en Cristo, no miento, y de ello me da testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Siento gran tristeza y profundo e incesante dolor en mi corazón. Hasta desearía yo mismo ser anatema, ser separado de Cristo en bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas. A ellos pertenecen la adopción filial y la gloria y las alianzas y la legislación y el culto y las promesas. A ellos pertenecen los patriarcas y de ellos procede, según la carne, Cristo, el cual está por encima de todo, Dios bendito para siempre. Amén. Y no es que haya fallado la palabra de Dios, es que no todos los que descienden de Israel son realmente Israel, ni porque son descendencia de Abraham todos son hijos, sino que por la línea de Isaac será reconocida tu descendencia. Es decir, no por ser los hijos del linaje son hijos de Dios, sino que los que cuentan como descendencia son los hijos según la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, está Rebeca, que concibió de uno solo, de nuestro padre Isaac. Pues bien, cuando los dos niños no habían nacido todavía, ni habían hecho nada, bueno o malo, para que quedara a salvo el principio de la libre elección divina, la cual no depende de las obras, sino del que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Así está escrito: amé a Jacob y odié a Esaú.
¿Qué diremos, pues? ¿Que Dios es injusto? Ni pensarlo, porque a Moisés le dice: haré gracia a quien yo quiera hacerla, y tendré misericordia de quien yo quiera tenerla. Así pues, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Y así la Escritura dice al faraón: precisamente para esto te suscité, para darte a conocer mi fuerza y para que mi nombre se divulgue sobre toda la tierra. Por lo tanto, Él tiene misericordia de quien quiere y Él endurece a quien quiere. Pero me dirás: ¿por qué entonces sigue presentando sus querellas? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero hombre, ¿quién eres tú para replicar a Dios? ¿Acaso le dirá la vasija al alfarero: ¿por qué me hiciste así? ¿O es que no puede disponer el alfarero de la arcilla para hacer de la misma masa esta vajilla para usos nobles y aquella otra para usos viles? ¿Y qué si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con inmensa paciencia vasijas objetos de su ira, dispuestas ya para la perdición, y esto para dar a conocer la riqueza de su gloria hacia las vasijas objetos de su misericordia, que de antemano preparó para la gloria? Es decir, a nosotros, a quienes llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así también lo dice en Oseas: al que no era mi pueblo, lo llamaré mi pueblo, y a la que no ha sido amada, la llamaré mi amada. Y en aquel mismo lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios vivo. Isaías, por su parte, clama en favor de Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un resto será salvo, porque llevándola a cabo y sin tardanza, el Señor cumplirá su decisión en medio de toda la tierra. Y como había predicho Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos, pues? Que los gentiles que no iban tras la justicia han hallado justicia, pero una justicia que viene de la fe, mientras que Israel, que iba tras una ley que procurara justicia, no llegó al fin de la ley. ¿Y por qué? Porque no la buscaba en la fe, sino en las obras. Tropezaron con la piedra de tropiezo, según está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca contra la cual uno se da, pero quien tiene fe en él no quedará defraudado. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para que alcancen salvación, pues doy testimonio en favor de ellos: tienen celo por Dios, pero no acorde con un verdadero conocimiento. No reconocen que la justicia viene de Dios y procuran establecer la suya propia, de modo que no se han sometido a esa justicia de Dios. Porque la finalidad de la ley es Cristo, para justificar a todo el que cree. Moisés, en efecto, escribe acerca de la justicia procedente de la ley: el que la practique vivirá gracias a ella. Pero la justicia que procede de la fe habla así: no te preguntes quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo,
¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué dice, pues? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de la fe que proclamamos. Porque si confiesas con tus labios que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues creerlo con el corazón conduce a justicia y confesarlo con los labios conduce a salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno de los que creen en Él quedará defraudado, pues no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, que prodiga sus riquezas para con todos los que lo invocan. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo podrán invocar a aquel en quien no tuvieron fe? ¿Y cómo podrán tener fe en aquel de quien no oyeron hablar? ¿Y cómo van a oír sin que nadie los proclame? ¿Y cómo podrán proclamarlo sin haber sido enviados? Como está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian cosas buenas. Pero no todos aceptaron el Evangelio. Ya lo dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestra predicación? Así que la fe viene de la escucha de la predicación, y esta predicación se hace en virtud de la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿es que no han oído? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, y hasta el fin del universo llegaron sus palabras. Pero sigo preguntando, ¿acaso Israel no se enteró? Moisés primeramente afirma: yo os provocaré celos con un pueblo que ni siquiera lo es, con una nación vana os irritaré. Luego Isaías se atreve a decir: me dejé encontrar por los que no me buscaban, me manifesté a quienes no preguntaban por mí. En cambio, refiriéndose a Israel, dice: todo el día estuve con las manos extendidas hacia un pueblo rebelde y terco. Sigo pues preguntando, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? Ni pensarlo, que también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No, Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano reconoció por suyo. ¿O es que no sabéis qué dice la Escritura en la historia de Elías? Así interpela éste a Dios contra Israel: Señor, han pasado a cuchillo a tus profetas, han demolido tus altares, he quedado yo solo, y aún pretenden quitarme la vida. Pero ¿qué le contesta el oráculo divino? Me he reservado 7,000 hombres, los que no doblarán su rodilla ante Baal. De igual modo, también en el tiempo presente ha quedado un resto, elegido por pura gracia. Pero si es por gracia, ya no es por las obras. De lo contrario, la gracia ya no sería gracia. Entonces, ¿qué? Que Israel no encontró lo que buscaba, mientras que los elegidos sí lo encontraron. Los demás se endurecieron conforme a lo que está escrito. Dios les infundió un sopor en el espíritu, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. David dice también: conviértase su mesa en trampa y lazo, en piedra de tropiezo y en justo castigo,
que sus ojos se nublen al punto de no ver, y encórvales la espalda para siempre. Y ahora pregunto, ¿tropezaron para quedar siempre caídos? Ni pensarlo. Al contrario, aquel tropiezo ha traído la salvación a los gentiles, a fin de provocar la envidia de aquellos. Ahora bien, si ese tropiezo de aquellos es riqueza para el mundo, y su disminución es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? Me dirijo a vosotros, los gentiles, en la medida en que soy precisamente apóstol de los gentiles. Hago honor a este servicio, por ver si con ello logro provocar celos en los de mi raza y así salvar siquiera a algunos de ellos. Porque si su exclusión es reconciliación del mundo, ¿qué no será su reintegración, sino un volver de la muerte a la vida? Si las primicias son santas, también lo es la masa, y si santa es la raíz, también lo son las ramas. Si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en las restantes para compartir con ellas la raíz y la savia del olivo, no te engrías contra aquellas ramas, y si te engríes, piensa que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz a ti. Claro que tú dirás, es que algunas ramas fueron desgajadas precisamente para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras que tú estás firme por la fe. Pero no presumas tanto, sino más bien teme, pues si Dios no perdonó las ramas naturales, tal vez tampoco a ti te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Dios para con los que cayeron, severidad para contigo, en cambio bondad divina si es que te mantienes dentro de esta bondad. De otro modo también tú serás cortado, pero también aquellos, si no se obstinan en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Efectivamente, si tú fuiste cortado del que era por naturaleza olivo silvestre, y contra tu natural condición fuiste injertado en un olivo bueno, con cuánta más razón ellos, que son ramas legítimas, podrán ser injertados en el propio olivo. No quiero, hermanos, para que no presumáis de vosotros mismos, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento parcial de Israel se prolongará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo, según lo que está escrito. Vendrá de Sión el libertador, apartará de Jacob la impiedad, y esta será por mi parte la alianza con ellos, cuando yo haya quitado sus pecados. Por lo que respecta al Evangelio, es verdad que son enemigos de Dios en beneficio vuestro, pero por lo que respecta a la elección, son amados por Dios en atención a los patriarcas, pues los dones de Dios y su llamada son irrevocables. Así como vosotros fuisteis desobedientes a Dios en otro tiempo, pero ahora, con ocasión de la desobediencia de ellos, obtuvisteis misericordia. Así también ellos ahora fueron desobedientes, para que con ocasión de la misericordia que se os ha concedido a vosotros, también ellos obtengan a su vez misericordia. Pues Dios incluyó a todos por igual en la desobediencia,
a fin de tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, qué insondables son tus decisiones y qué inexplorables sus caminos. Pues ¿quién conoció el pensamiento de Dios? ¿O quién le orientó como consejero? ¿O quién le dio algo de antemano, de suerte que haya que recompensarle por ello? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Por lo tanto, os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestras propias personas como víctima viva, santa, agradable a Dios, sea este vuestro culto espiritual. No os amoldéis a las normas del mundo presente, sino procurad transformaros por la renovación de la mente, a fin de que logréis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo agradable, lo perfecto. En virtud de la gracia que me ha sido otorgada, digo pues a cada uno de vosotros, que nadie tenga de sí mismo estimación superior a la que debe tener, sino que se estime con la debida moderación, según la medida de fe que Dios ha concedido a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero ninguno de estos tiene idéntica función, así nosotros, aun siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Pero por lo que a cada uno respecta, los unos somos miembros de los otros, y teniendo como tenemos dones que difieren según la gracia que nos ha sido otorgada, si uno tiene el don de hablar en nombre de Dios, ejercítelo de acuerdo con la fe. Si el de servir, que sirva. Si el de enseñar, que enseñe. Si el de exhortar, que exhorte. El que da, que dé con sencillez. El que preside, que lo haga con solicitud. El que practica la misericordia, que la practique con alegría. Sea el amor sin fingimiento. Aborreced lo malo. Estad firmemente adheridos a lo bueno. Amaos cordialmente los unos a los otros con el cálido afecto de hermanos. En cuanto a la deferencia, tened por más dignos a los demás. En vuestro celo no seáis negligentes. En el espíritu manteneos fervientes. Servid constantemente al Señor. Vivid gozosos en la esperanza, firmes en la tribulación, constantes en la oración. Socorred las necesidades de los hermanos en la fe. Practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened unos con otros el mismo sentir, sin abrigar sentimientos de grandeza, sino dejándoos llevar al trato con los humildes. No os tengáis por sabios ante vosotros mismos. A nadie devolváis mal por mal. Procurad hacer el bien ante todos los hombres. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os toméis la justicia por vuestra propia mano, queridos míos, sino dad lugar a la ira divina. Porque escrito está: a mí me corresponde la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber,
así amontonas brasas encendidas sobre su cabeza. No te dejes dominar por el mal, sino domina al mal con el bien. Sométanse todos a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad sino por Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas, de modo que quien resiste a la autoridad se rebela contra el orden establecido por Dios, y los que se rebelan acarrearán sobre sí mismos su condena, porque los gobernantes no inspiran temor cuando se observa una buena conducta, sino cuando es mala. ¿Quieres vivir sin temer a la autoridad? Haz el bien y recibirás su aprobación, pues está al servicio de Dios para conducirte al bien. Pero si haces el mal, teme, pues no en vano lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para castigar al que practica el mal. Por lo tanto, es necesario someterse, no solo por el miedo al castigo, sino también por el deber de conciencia. Y por eso mismo, pagadles también tributos, pues son funcionarios de Dios, para dedicarse asiduamente a este oficio. Dad a cada uno lo debido, a quien el tributo, a quien el impuesto, a quien el respeto, a quien el honor. Con nadie tengáis deudas, excepto la del amar mutuo, pues quien ama al prójimo ha cumplido ya la ley, porque aquello de no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y los demás mandamientos, en esta expresión se resumen, a saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal alguno al prójimo. Por lo tanto, el amor es el pleno cumplimiento de la ley. Y esto tanto más cuanto que bien sabéis en qué tiempo vivimos, que ya es hora de que os despertéis del sueño, pues la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada, el día se acerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día, caminemos con decencia, no en orgías ni borracheras, no en fornicaciones ni lujurias, no en discordias ni envidias. Al contrario, revestíos del Señor Jesucristo y no pongáis vuestro afán en la satisfacción de los deseos de la carne. Acoged benignamente al que es débil en la fe, sin criticar opiniones. Hay quien cree que puede comer de todo, mientras que el débil solamente come verduras. El que come de todo no trate con desdén al que se abstiene de algo, y el que se abstiene de algo no condene al que come de todo, ya que ha sido acogido por Dios. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si está de pie o caído, eso es cosa de su amo, pero se mantendrá en pie, que el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien da más importancia a un día que a otro, en tanto que hay quien estima que todos los días son iguales. Que cada cual se atenga a sus convicciones personales. El que siente interés por tal día, lo hace en atención al Señor, y el que come de todo lo hace en atención al Señor, pues da gracias a Dios, y el que se abstiene de algo lo hace en atención al Señor, y también da gracias a Dios. En efecto, ninguno de nosotros vive para sí mismo,
y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, tanto en vida como en muerte pertenecemos al Señor, porque para eso Cristo murió y retornó a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué te eriges en juez de tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua dará gloria a Dios. Por consiguiente, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Por lo tanto, no nos constituyamos ya más en jueces unos de los otros. Al contrario, lo que habéis de juzgar es más bien esto: no poner a vuestro hermano tropiezo o motivo de caída. Bien sé y estoy plenamente persuadido en el Señor Jesús de que nada hay impuro de por sí. Pero si uno considera que una cosa es impura, para él es impura. Y si por tomar tú tal clase de alimento tu hermano se contrista, ya no procedes en conformidad con el amor. Deja de causar por tu comida la ruina de aquel por quien Cristo murió. Que no se convierta vuestro bien en motivo de maledicencia. Que el reino de Dios no consiste en tal clase de comida o de bebida, sino en justicia y paz y alegría en el Espíritu Santo. Quien sirve a Cristo de este modo es agradable a Dios y obtiene la aprobación de los hombres. Dediquémonos, por consiguiente, a lo que fomenta la paz y favorece la edificación común. No destruyas por cuestión de una clase de comida la obra de Dios. Todo es puro, desde luego, pero resulta malo para quien al comerlo es causa de tropiezo. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que pueda tropezar tu hermano. La convicción de fe que tú tienes, tenla para ti delante de Dios. Dichoso aquel que no se siente culpable en las resoluciones que toma. Pero el que tiene dudas y sin embargo come, ya se ha hecho culpable, porque no actúa con convicción de fe, pues todo cuanto se hace sin convicción de fe es pecado. Es un deber para nosotros, los que somos fuertes, sobrellevar la flaqueza de los que no lo son, y no buscar lo que nos agrada. Cada uno de nosotros procure complacer al prójimo para el bien, con miras a la común edificación. Tampoco Cristo buscó lo que le agradaba, sino que, según está escrito, los ultrajes de aquellos que te ultrajaban recayeron sobre mí. Ahora bien, todo lo que se escribió en el pasado para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la constancia y por el consuelo que nos dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Y que Dios, fuente de constancia y de consuelo, os conceda tener entre vosotros un mismo sentir, de acuerdo con Cristo Jesús, a fin de que unánimemente y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acogeos benignamente unos a otros, como Cristo os acogió a vosotros para gloria de Dios. Pues esto es lo que afirmo,
porque Cristo se hizo servidor de los judíos para cumplir las promesas hechas a los patriarcas, demostrando así que Dios es fiel, y para que los gentiles a su vez glorifiquen a Dios, demostrando así que es misericordioso, según está escrito. Por eso te alabaré en medio de los pueblos y cantaré himnos en honor de tu nombre. Y en otro lugar, naciones, aclamadle a una con su pueblo. Y todavía en otro, alabad al Señor todos los pueblos, ensalzadle todas las naciones. Y también dice Isaías, la raíz de Jesé se erguirá, y el que surge para gobernar las naciones, en él pondrán las naciones su esperanza. Que el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y de paz en vuestra permanencia en la fe, a fin de que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Con respecto a vosotros, yo estoy, hermanos míos, personalmente convencido de que también vosotros estáis llenos de buenas disposiciones, henchidos de toda clase de conocimiento y capacitados para exhortaros unos a otros. Sin embargo, en algunos puntos os he escrito con cierto atrevimiento, como para reavivar vuestros recuerdos, basándome en la gracia que Dios me ha concedido, la de ser un ministro de Cristo Jesús con respecto a los gentiles, ejerciendo una función sacra en servicio del Evangelio de Dios, de modo que los gentiles sean ofrenda aceptable, consagrada por el Espíritu Santo. Tengo, por lo tanto, de qué estar orgulloso en Cristo Jesús en lo referente al servicio de Dios, pues no me atrevería a hablar de nada fuera de lo que Cristo, para obtener la obediencia de los gentiles, ha realizado valiéndose de mí de palabra y de hecho, por el poder de señales y prodigios, por el poder del Espíritu, de modo que partiendo de Jerusalén y en todas direcciones hasta Iliria, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo, considerando punto de honor el anunciar el Evangelio, pero no allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado, para no edificar sobre cimiento ajeno, sino conforme está escrito. Quienes no habían tenido noticia de él lo verán, y los que no habían oído comprenderán. Por eso precisamente me he visto impedido tantas veces de llegar hasta vosotros, pero ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones, y teniendo además desde hace muchos años vivos deseos de llegar hasta vosotros, espero veros a mi paso cuando emprenda mi viaje a Hispania y vosotros me agilicéis los trámites después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. De momento me encamino a Jerusalén para prestar un servicio a aquellos hermanos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en beneficio de los pobres que hay entre los hermanos de Jerusalén. Lo tuvieron a bien y era además una deuda que tenían que saldar, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, deben a su vez corresponderles con bienes temporales. Así pues, en cuanto haya cumplido este encargo y haya consignado en sus manos esta colecta, partiré para Hispania, pasando por vosotros. Y sé que al ir vosotros iré con la plena bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por Jesucristo nuestro Señor, y por amor del Espíritu, que
que luchéis juntamente conmigo, dirigiendo a Dios oraciones por mí, para que me vea libre de los incrédulos que hay en Judea, y para que este servicio mío en beneficio de Jerusalén sea bien recibido por los hermanos, y así, si Dios quiere, pueda llegar hasta vosotros con alegría y encontrar descanso a vuestro lado. El Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia de Cencreas, para que la recibáis en el Señor como corresponde entre los hermanos y la asistáis en cualquier cosa que necesite de vosotros, ya que ella ha sido protectora de muchos, entre los que me incluyo. Saludad a Prisca y a Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su cabeza por mi vida, a quienes no solo yo, sino todas las iglesias de los gentiles estamos agradecidos. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, que fue primicia de Asia para Cristo. Saludad a María, que tanto se ha empeñado por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que son insignes entre los apóstoles e incluso se entregaron a Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, mi querido amigo en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en Cristo, y a mi querido amigo Estacio. Saludad a Apeles, que ha dado excelentes pruebas de sí en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que pertenecen al Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que tanto afán ponen en el servicio del Señor. Saludad a la carísima Pérside, que tanto trabajó en el Señor. Saludad a Rufo, el elegido en el Señor, y a su madre, que también lo es mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los fieles que están con ellos. Saludaos unos a los otros con el ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Os ruego, hermanos, que estéis alerta frente a los que suscitan discordias y escándalos en contra de la doctrina que aprendisteis. Apartaos de ellos. Esos tales no sirven a Cristo, Señor nuestro, sino a sus propios bajos apetitos, y con su modo de hablar, lisonjero y adulador, seducen el corazón de los sencillos. Vuestra obediencia ha llegado a conocimiento de todos. Estoy pues contento de vosotros, pero quiero que seáis experimentados en el bien y sin mezcla con el mal. Y el Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, así como Lucio, Jasón y Sosípatro, mis parientes. También yo, Tercio, que he escrito esta carta, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, que nos da hospitalidad a mí y a toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Al que puede afianzaros en el evangelio que anuncio y en la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado ahora
por medio de los escritos proféticos, según disposición del eterno Dios, y dado a conocer a todos los gentiles, para que obedezcan a la fe, a Dios, el único sabio. A Él sea la gloria eternamente, por medio de Jesucristo. Amén.